Crecí en un pueblito llamado Medicine Bow, en Wyoming. Probablemente somos más conocidos por ser el no tan definitivo lugar de descanso de Dippy, el dinosaurio, cuyo esqueleto ahora está en el Museo de Historia Natural de Pittsburgh, Pensilvania. También hay unas aguas termales justo a las afueras del pueblo, y Butch Cassidy asaltó un tren a solo un par de millas de ahí, en el primer ferrocarril transcontinental. Pero aparte de eso, aquí no hay mucho más que polvo, grava, árboles y unos cuantos remolques. Me crió mi madre, que estaba sola, y aunque palabras como estricta y reglas no parecían existir en su vocabulario, sí había una cosa que me dijo que jamás, bajo ninguna circunstancia, debía hacer: nunca acercarme a la casa del viejo Bob Barnes. Bob vivía en un remolque justo al borde del pueblo y se ganaba la vida revolviendo la basura de los demás para encontrar cosas que pudiera vender o convertir en algo vendible. Y solo lo hacía de noche, además. Pero aun cuando la gente lo pillaba, la mitad estaba demasiado asustada como para decir algo, porque se decía que una vez había matado a alguien y se había salido con la suya. Mamá me decía que era un monstruo y que el chico al que había matado había sido un amigo cercano suyo en la secundaria. Y eso fue todo lo que me contó. Yo supuse que era porque le dolía demasiado hablar de ello. Con los años fui aprendiendo pedacitos aquí y allá sobre la vida de Bob y sobre el asesinato del que se decía que había escapado. Supe que había luchado en Vietnam, que incluso se había ofrecido como voluntario, pero que, después de volver, simplemente no pudo regresar a una vida normal. Puso su remolque allá por el East Allen Lake, y la gente decía que nunca fueras por el lado norte de noche, porque el viejo Bob probablemente estaría ahí disparando a las ardillas para la cena del día siguiente. No querrás que te confunda con una ardilla, ¿verdad?, le decían los mayores con esa mirada que dejaba claro que hablaban en serio. Pero no todo el mundo actuaba como si le tuviera miedo. Algunas personas incluso parecían sentir cierta lástima por él. Recuerdo que estaba con un amigo mío. Tendríamos unos 14 años. Y su mamá nos estaba llevando en coche a algún sitio cuando él mencionó al viejo Bob. Mi amigo hablaba de él como si fuera el Coco, pero su mamá lo único que dijo fue algo tipo: ese pobre hombre, lo único que quiere es que lo dejen en paz. Mi amigo respondió: mamá, él mató a alguien. Y se vio este cambio rarísimo en ella, como si se pusiera una máscara, cuando dijo que sí, que lo hizo, y que más le valía a mi amigo mantenerse bien lejos de su remolque. Fue como si la hubiéramos, no sé, atrapado en algo, y no llegué a entender del todo qué era ese algo hasta unos años más tarde. Para cuando tenía 17, el viejo Bob ya era, para mí, poco menos que el diablo. Una noche mi madre se emborrachó y me contó la historia de cómo Bob había matado a su amigo. Ella no era alcohólica ni nada de eso. Solo le gustaba tomarse unas cuantas bebidas de vino los viernes por la noche mientras veía Dallas y Falcon Crest. Pero una noche llegué de casa de un amigo y la encontré llorosa, mirando fotos viejas de ella con sus amigos de secundaria, incluido el chico al que, supuestamente, el viejo Bob había asesinado. Me contó cómo solían juntarse en la escuela y a veces también fuera de ella, porque dos amigos en común salían juntos. Dijo que, aparte de que bebía un poco de más, él era un buen tipo y no merecía morir de esa manera ni a una edad tan temprana. Aquella noche había estado bebiendo cerca del lago con un par de amigos, cuando se apartó para ir a orinar entre los arbustos, y fue entonces cuando vio a alguien caminando entre los matorrales, cargando lo que parecía ser un niño pequeño
sobre el hombro. El amigo de mi madre le gritó algo al tipo, que empezó a correr con el niño al hombro. Así que él y sus colegas decidieron perseguirlo. Cuando por fin lo alcanzaron, con el amigo de mi madre a la cabeza, el tipo soltó al niño, se dio la vuelta y lo llenó de balas. Bang, 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 bang. El pobre murió antes de tocar el suelo. Y aunque el crío que rescataron fue llevado al hospital, terminó muriendo porque tenía una dosis enorme de tranquilizantes en el cuerpo, y eso le dañó los órganos. Todos los chicos que estaban esa noche en el lago dijeron que había sido el viejo Bob quien le disparó al amigo de mi madre, pero por alguna razón nunca lo arrestaron, nunca pisó la cárcel. Y por fin entendí del todo por qué todo el mundo lo temía o lo odiaba. Tal vez la madre de mi amigo simplemente no conocía la historia completa, y por eso dijo aquello de ese pobre hombre, pero yo sí la conocía. Y con los meses, todo ese odio hacia él fue creciendo dentro de mí hasta que finalmente decidí que iba a hacer algo al respecto. Ya le había contado todo a mis amigos, así que ellos sabían cuánto odiaba al viejo Bob por haberle cargado a mi madre con ese trauma de por vida. Pero no fue hasta que estábamos sentados alrededor de una fogata una noche que mencioné la idea de hacer algo. Uno de mis amigos le había preguntado a su padre sobre la niña que murió por sobredosis, y éste le confirmó que eso era cierto. A la gente no le gustaba hablar del tema, porque nunca sabías cuándo la madre de la chica iba a aparecer detrás de ti en una tienda o donde fuera. Pero lo único que difería de la versión que mi madre me había dado era que la niña había aparecido en el pueblo y no había sido encontrada cerca del lago. Ese pequeño detalle no nos importó. A mí, desde luego, no. La historia seguía siendo básicamente la misma, y el viejo Bob seguía necesitando pagar por lo que había hecho años atrás. Así que esa noche tramé un plan con mis colegas. Iba a caminar hasta su remolque en plena madrugada, vigilarlo un rato para asegurarme de que nadie se movía dentro, y luego le prendería fuego. Sí, lo sé, una idea estúpida. Podría haber matado al viejo, pero en mi cabeza, en ese momento, el plan era prender fuego al remolque. Y justo cuando yo saliera corriendo, él se despertaría, saldría enfadado, se quedaría ahí de pie maldiciendo, y luego no le quedaría más remedio que mudarse a otro sitio. Pero yo era increíblemente joven e increíblemente idiota, así que las cosas no salieron ni remotamente así. Y me tomó un tiempo sentirme lo bastante valiente como para conseguir la gasolina que necesitaba. No tenía dinero, absolutamente nada, así que terminé robando un bote de disolvente de pintura del material de arte de la escuela. Luego, un viernes por la noche, después de pasar el rato alrededor de la fogata con mis amigos, como siempre, les mentí y les dije que me iba a casa, cuando en realidad me dirigía al remolque del viejo Bob. Me tomó como 1 hora rodear el lago hasta el otro lado. Cuando estuve a unos 800 metros, apagué la linterna y seguí la línea del agua hasta que vi una luz que venía del remolque del viejo Bob a lo lejos. Seguí el plan y observé el lugar durante unos 40 o 45 minutos, hasta que el sonido del televisor se apagó y la luz tenue que veía se extinguió. Esperé 1 minuto o 2 más hasta que todo quedó en silencio absoluto. Entonces saqué el bote de disolvente de la mochila y comencé a acercarme sigilosamente al remolque. El corazón me latía a 1000 cuando ya estaba a unos pocos pasos, y el hecho de que todo siguiera en silencio me hacía pensar que había conseguido acercarme sin ser detectado. Pero justo cuando estaba a punto de abrir el bote de disolvente, de pronto
escuché un clic fuerte a mi derecha, un sonido que reconocí al instante como el de un arma, antes de que alguien dijera: ¿qué traes ahí, chico? Me quedé congelado, sabiendo que era el viejo Bob, y que me había atrapado infraganti, intentando incendiar su casa. No quise decir qué llevaba en las manos, porque pensé que, en cuanto supiera cuál era mi plan, me volaría los sesos sin pensárselo 2 veces. Así que no dije nada. Bob me ordenó que tirara lo que estuviera cargando. Cuando solté el bote, vi el haz de una linterna pequeña pasando por encima de él. Al darse cuenta de lo que estaba haciendo, me dijo que me diera la vuelta, porque quería ver mi cara antes de matarme. Pero otra vez, mi cuerpo no reaccionó. Estaba temblando cuando se lanzó hacia mí y me giró a la fuerza. Cuando vio mi cara, me empujó lejos de él. Caí de espaldas al suelo y él se quedó mirándome un minuto, bajando el arma. Estaba tan asustado que, aunque quería suplicarle que no me matara, las palabras no me salían. De repente, dijo mi nombre en voz alta, como para confirmar que de verdad era yo. Pasé de estar aterrorizado a estar confundido y aterrorizado. Sabía mi nombre y también sabía quién era mi madre. Y cuando se lo confirmé, me dijo, me preguntaba, ¿cuánto tardarías en aparecer? Las primeras palabras que logré pronunciar en todo ese tiempo fueron: ¿cómo es que me conoces? Entonces, después de invitarme a entrar a su remolque, el viejo Bob prometió contarme todo lo que yo quisiera saber. Ya sentados dentro, me preguntó qué me había contado mi madre sobre él. Supongo que me envalentoné un poco, porque le solté todo mi odio por haber matado al amigo de mi madre. Me pidió que le contara cómo pensaba yo que había ocurrido todo, y se limitó a sonreír mientras yo repetía la versión de mi madre. No me interrumpió ni una sola vez, pero cuando terminé, me dijo: está bien, chaval, esto es lo que realmente pasó. El amigo de mi madre había sido un tipo muy problemático durante su infancia, y por mucho que la gente intentó ayudarlo, solo empeoró conforme se adentraba en la adolescencia. Lo expulsaron de la escuela por robar bragas del vestuario de las chicas. Tuvo problemas con la policía por, supuestamente, exhibirse ante un grupo de estudiantes de secundaria, pero acabó con un cargo menor, porque dijo que solo estaba orinando, y en los meses antes de que lo mataran, lo habían visto hablando con niños por el pueblo, y cuando los padres lo confrontaban, decía que solo estaba jugando con ellos. La noche de su muerte, no era el viejo Bob quien caminaba cerca del lago cargando un niño al hombro. Era el amigo de mi madre, y en realidad toda la situación se dio casi al revés de como me habían contado. El viejo Bob estaba por ahí cazando ardillas, como solía hacer, cuando de pronto se topó con un grupo de adolescentes borrachos caminando junto al lago en plena noche. Había luna llena, así que los veía casi como si fuera de día. Los observó cruzar entre los arbustos y los siguió para asegurarse de que no se dirigieran hacia su remolque por alguna razón. Bob fue acechando a esos chicos por la orilla del lago, escuchándolos gritar, reírse y bromear, cuando se dio cuenta de que uno de ellos llevaba algo sobre el hombro, algo que parecía aterradoramente un niño, con cabello largo y brillante que resplandecía a la luz de la luna. Bob se acercó un poco más y escuchó cómo el grupo planeaba hacer algo horrible con ese niño inconsciente. En cuanto oyó eso, Bob encendió su linterna y les gritó que dejaran al niño. El que lo llevaba era el amigo de mi madre. Pero en vez de soltar al crío y salir corriendo, sacó un cuchillo e iba a medio camino de clavárselo en el pecho al niño, cuando Bob
Le metió un par de balas de .22 en el pecho y lo dejó muerto en el acto. Bob dijo que no vio bien a los otros chicos que huyeron, pero que al menos uno de ellos era casi seguro una chica. Después, cargó al niño inconsciente, lo llevó caminando hasta el pueblo y lo dejó en la vieja gasolinera, donde un empleado estaba de turno esa noche. El dependiente llamó al 911, pero Bob no se quedó. Solo le dijo que había un cuerpo allá por el lago y que la policía debía pasar por la casa de Robert Burns, porque él era quien lo había hecho. Los policías fueron a buscarlo temprano a la mañana siguiente y se lo llevaron detenido. Pero su versión cuadraba, y los padres de la niña desaparecida estaban demasiado aliviados de tenerla de vuelta como para hacer algo que no fuera a agradecerle. Para ellos, Bob era un héroe, pero según él, no se sentía para nada así. Cuando volvió de Vietnam, Bob se prometió que nunca más heriría a otro ser humano mientras viviera. Y esa era la mitad de la razón por la que vivía tan apartado. Si hubiera podido salvar la vida de esa niña, quizá todo habría tenido algún sentido para él. Pero probablemente ella ya estaba muriéndose por la sobredosis desde el momento en que él la vio por primera vez. Así que matar al amigo de mi madre solo sirvió para ayudar a un enfermo a escapar de la justicia por sus crímenes. Lo que de verdad le revolvía el estómago, lo que lo hacía sentir que todo aquello había sido un doble desperdicio, era que los otros se salieron con la suya. Esa era la razón por la que se mantenía alejado del pueblo. No soportaba estar cerca de la versión adulta de esos pequeños monstruos que jamás pagaron por acabar con la vida de esa niña. No sabía exactamente quiénes eran, pero sospechaba que había bastantes posibilidades de que mi madre fuera uno de ellos. Bob dijo que le daba igual si le creía o no. Solo quería pedirme un favor, que volviera a casa, le contara a mi madre lo que él me había dicho, y luego la mirara directamente a los ojos mientras le preguntaba si era verdad o no. Hice exactamente eso. Y aunque es mejor no describir paso a paso cómo fue esa conversación, digamos que nuestra relación nunca se ha recuperado. Y ella es la razón por la que no he vuelto a Wyoming en casi 20 años. En el año 2002, mi novio y yo estábamos manejando desde Chicago hacia un pueblito de Dakota del Sur llamado Vermilion, donde vivían sus padres. Alrededor del mediodía, llevábamos horas conduciendo entre campos de maíz de Iowa, cuando de repente el maíz simplemente desapareció. Fue como salir de un bosque hacia un campo abierto, pero en vez de ver pasto verde, lo único que había era ceniza y carbón. Obviamente había habido algún tipo de incendio, y aunque mi novio dijo que era normal que los granjeros quemaran sus campos para preparar el terreno para un nuevo ciclo o lo que fuera, igual se veía aterrador. Pasamos de no poder ver más que unos metros a cada lado de la carretera a ver kilómetros y kilómetros a la redonda, y fue por eso que me resultó tan fácil notar al hombre y al niño pequeño que vi caminando tomados de la mano por el maizal quemado. Al principio los vi a la distancia, pero la diferencia en tamaño era evidente y la escena lucía muy tierna. Parecía un abuelo paseando con su nieto, mostrándole los campos quemados. Los observé mientras nos acercábamos y vi que caminaban en dirección a lo que parecía un viejo pozo. No se lo mencioné a mi novio. Estábamos en un silencio cómodo mientras escuchábamos música, así que simplemente miré la escena como si fuera una postal. Cuando la pareja llegó al pozo, ya podía verlos casi con detalle perfecto. El hombre llevaba overoles. Tenía poco cabello oscuro en la parte superior de la cabeza. El niño
Tenía una camiseta azul, zapatillas blancas y el cabello rubio casi blanco, rizado. Y justo cuando pasamos junto a ellos, vi claramente cómo el hombre levantó al niño y lo arrojó dentro del pozo. Recuerdo que grité, «¡Oh, Dios mío!», a todo pulmón. Mi novio, angustiado, me preguntó qué demonios pasaba mientras yo buscaba frenéticamente mi celular dentro de la bolsa. Pensé un instante en pedirle que detuviera el auto, pero de inmediato imaginé una escena horrible de nosotros dos tirados muertos en el campo, llenos de balazos. Así que solo le dije que siguiera manejando y que acababa de ver cómo un hombre tiraba a un niño a un pozo. Mi novio dijo, «¿Qué? ¿De qué estás hablando?», porque estaba completamente concentrado en la carretera y no había visto nada. Pero cuando le di detalles más claros, me preguntó si estaba 100% segura de que no me había confundido. Podía entender por qué estaba tan alterada. Finalmente encontré mi teléfono, pero no tenía señal, ni una barra. Así que hice lo siguiente mejor. Agarré nuestro mapa para ver dónde estaba el pueblo más cercano. Por suerte, había uno a pocos kilómetros. Le dije a mi novio que pisara el acelerador para llegar rápido y llamar al 911. Al entrar al pueblo, lo primero que vimos fue un pequeño restaurante junto a la carretera llamado Albert's Kitchen. Estacionamos y casi me caigo al bajar del auto y correr hacia la entrada. Cuando entré, todas las cabezas se giraron hacia mí mientras yo gritaba que necesitaba usar su teléfono. La señora del mostrador me lo acercó y llamé al 911. Mientras describía lo que había visto, todos en el restaurante escuchaban, boquiabiertos, especialmente cuando mencioné que había visto a un niño ser arrojado a un pozo. La operadora me pidió que me quedara donde estaba para que enviaran a un agente. Le agradecí, colgué, y al darme la vuelta, todos en el local me estaban mirando fijamente. La señora del mostrador me dio un vaso de agua con hielo para que me calmara. Mientras esperábamos a la policía, un hombre se levantó y se acercó. Se presentó y empezó a preguntarme sobre los campos quemados que habíamos pasado. Cuando le describí que todos los campos estaban negros y carbonizados, él giró hacia otro hombre en el restaurante y le preguntó si esos eran los terrenos de alguien llamado Art Landry. Luego me pidió que describiera al hombre que había visto. Todos parecían coincidir. El hombre que yo describí era Art Landry, y su nieto había estado con él esa semana, porque los padres del niño estaban fuera de la ciudad. La sorpresa en el restaurante era enorme, pero también había confusión. Al parecer, conocían muy bien a ese Landry y no podían creer algo así de él. Varias personas me preguntaron si estaba segura. Yo repetí que nunca había estado tan segura de nada en mi vida. Después de un rato que se sintió eterno, llegó finalmente un agente. Salimos al estacionamiento para hablar en privado. Repetí todo nuevamente. Y el policía también puso esa cara de ¿en serio vio eso? Y mientras hablábamos, llegó otro auto patrulla. Bajó el sheriff del condado, que había manejado desde la sede principal para atender el caso. El agente explicó lo que yo había visto, para que no tuviera que contarlo otra vez. El sheriff también reaccionó con un ¿de veras? Y fue a hablar por radio un par de minutos. Cuando volvió, nos dijo algo que me dejó helada. Habían llamado a Landry y él afirmó no saber de qué hablaban. Dijo que sí, su nieto había estado con él esa semana, pero que no habían estado cerca de esos campos quemados en ningún momento. En ese punto, yo ya le estaba rogando al sheriff que nos llevara de regreso a la carretera para señalarle el pozo exacto. Él dijo que no podía entrar así como así en propiedad privada
sin una orden judicial y que antes debía hablar con Landry en persona. Intenté mantenerme tranquila, pero por dentro quería gritar. Yo sabía que cada minuto que pasaba disminuía la probabilidad de que el niño sobreviviera. Si el pozo tenía agua, podría ahogarse. Si estaba seco, estaría herido y atrapado. Les expliqué todo eso, pero mientras más insistía, más parecía que empezaban a verme como si estuviera loca. Tuve que suplicar literal para que el sheriff finalmente ordenara a un agente que fuera al viejo pozo a verificar. Cuando aceptó, casi rompí a llorar de alivio. Mientras esperábamos, mi novio intentaba tranquilizarme, diciendo que todo estaría bien. El sheriff estaba medio sentado en su auto, hablando por radio. De pronto se levantó y caminó hacia nosotros diciendo: «Buenas noticias, el pozo está vacío. Y además, el señor Landry viene hacia acá con su nieto para que pueda comprobar usted misma que todo está bien». Me quedé en shock. Yo sabía lo que había visto. Seguía viéndolo cada vez que cerraba los ojos. El sheriff explicó que lo más probable era que yo hubiera interpretado mal la escena, que tal vez el abuelo levantó al niño para mostrarle la profundidad del pozo, y que lo que vi como un empujón fue un efecto óptico causado por la velocidad del auto y el humo del incendio. Cuando el sheriff empezó a usar palabras como ilusión óptica, empecé a sentir que algo más oscuro ocurría en ese pueblo. Las personas parecían más preocupadas por defender la reputación de un vecino que por averiguar si un niño estaba en peligro. Pasé de sentir alarma a sentir auténtico terror por la indiferencia de todos. El agente regresó de revisar el pozo, y detrás de él llegó una vieja camioneta destartalada. Se bajó un hombre grande con overoles y poco cabello. «Art Landry», gritó. «¿Quién está diciendo por ahí que tiré a mi nieto a un pozo?». Sonaba furioso. El sheriff se acercó para calmarlo. Landry fue a la puerta del pasajero, abrió y bajó de la camioneta a un niño. Lo tomó del brazo y lo trajo hacia nosotros. «Aquí está el niño que supuestamente tiré al pozo». Mi novio me susurró: «¿Ves? Todo está bien». Pero nada estaba bien. El niño que yo había visto tenía el cabello rubio claro, rizado. El niño frente a mí tenía el cabello oscuro y corto. Intenté explicarlo, pero el agente dijo que quizá el sol había hecho que el cabello pareciera más claro. Cuando intentaron hacerme sentir como si estuviera loca, sentí ganas de gritar, pero sabía que eso no ayudaría. Pedí hablar con alguien más, porque no sentía que estuvieran tomando nada en serio. Mientras discutía con el agente, el sheriff llevó a mi novio aparte. Unos minutos después, él regresó y me dijo: «Tenemos que irnos ya». El sheriff le había dicho que si no nos marchábamos, me arrestarían por alterar el orden público. No querían a forasteros difamando a un buen hombre. Y para entonces, yo también quería irme. Tenía esta sensación horrible, como si algo muy oscuro estuviera pasando en ese lugar y todos lo estuvieran encubriendo. Le pedí disculpas falsas al granjero y a su nieto, quienquiera que ese niño fuese, y nos marchamos. Apenas tuve señal, llamé a la policía estatal de Iowa para reportarlo todo. Les dije que creía que algo muy grave ocurría en el pueblo, en especial en la granja de Art Landry. Me respondieron diciendo que ya habían verificado y que no había nada de qué preocuparse. Seguí el proceso de queja formal, lo intenté todo, pero volvieron a responder que ya habían investigado y no había nada que reportar. Pero yo sé lo que vi. Nunca he tenido alucinaciones. No necesito lentes. No estoy loca. Y aquel niño, fuese quien fuese, no era el que me enseñaron.